Que Dios les bendiga. Hoy vamos a ver el anticristo, primera parte. La palabra anticristo, derivado del griego, que significa alguien que se opone a Cristo, que usurpa el lugar de Cristo, y se refiere a la persona que ha de venir antes de la hora final. Por eso en Tesalonicenses, hoy vamos a ver segunda de Tesalonicenses 2, 3 en adelante, donde dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En este sentido, podemos decir que el anticristo va a ser la negación de fe de Cristo y la sublevación a la palabra de Daniel. Por eso en Daniel 11:37 dice lo siguiente: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor a las mujeres, ni respeto a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Oiga, esto es, por eso, hermanos, hay que tomar en cuenta la palabra de Dios. Pues Él se opone a todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Pero la Biblia nos dice lo siguiente: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién detiene al anticristo? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, el cual en el Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de Dios oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Lo detiene el Espíritu Santo, pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, entonces va a quedar libre para hacer lo que Él quiera. Por eso dice, este personaje que se le denomina hombre de pecado, alude a todas las cosas de Dios y es enemigo de Dios y de Jesucristo, y que va a aparecer al final de los tiempos. Dice segunda de Juan 2:18, hijitos, ya está el tiempo y estamos en el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos
en el último tiempo. En estos tiempos hay falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores. Pedro lo hace ver, dice que harían negocio de vosotros. Harían negocio de vosotros. Muchos les interesa solo el sistema del dinero, pero no el sentido espiritual de las ovejas o de las personas que buscan de Cristo. Entonces, hermanos, pero estos anticristos no son el verdadero anticristo. ¿Por qué? Porque ya decíamos, a la actualidad hay alguien que se opone. Pero Tesalonicenses dice 2:7, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado. Oiga, cuando ya se ha quitado el Espíritu Santo junto a la iglesia que haya sido arrebatada, aquí ya no va a haber nada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se va a dar la abominación desoladora. Ya en ese tiempo muchos andarán de arriba a abajo buscando palabra de Dios con sed, con hambre, y no de oír palabra de Dios, sino de comer pan, sino de oír palabra de Dios. Y las doncellas caerán desmayadas y los jóvenes caerán desmayados de la sed. Dice, ¿por qué? Porque esos son los que van a tener la fortaleza. Vamos, están predicando en Nicaragua. Vamos, están predicando en Managua. Están predicando en Masaya. Están predicando en Granada. Y el que tiene dinero andará errante de mar, de puerto en puerto, dice la Biblia, en Amós 8:10 en adelante. Dice, buscando palabra de Dios y no la encontrarán. ¿Por qué? Para que se cumpla Mateo 24:14. Y será predicado la palabra del reino para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, no el fin del mundo, como lo decía aquel día, sino el fin de la palabra. Ya nadie va a predicar esta palabra. Amigos, aproveche. Ahora que todavía la gracia está en la tierra, que no ha venido Cristo, aproveche, acepte, busque de Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo está por terminarse. La venida de Cristo está por llegar. Y el problema, ¿cuál es? Que dice la palabra en Mateo 24:36, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre, dijo Jesús. Entonces, hermano, no te duermas en tus laureles. Cristo te ama y te da la salvación. Que Dios te bendiga.